Mónica y José, que iban a venir para pasar unos días con nosotros la próxima semana, pues al final no van a poder venir por todo este asunto de montaña y de Ana, ¿verdad? Pero bueno, los saludamos desde aquí, le damos gracias por su comprensión y les emplazamos para que en otro momento podamos disfrutar de su presencia entre nosotros. Dicho eso, pues vamos a ir derecho al estudio, amén. El estudio de la palabra, que lo tenemos en 1 de Corintios, capítulo 10, y nos quedamos en el versículo estábamos por ahí por el 14, ¿verdad? En el 14. La pasada semana estábamos hablando sobre la libertad cristiana y sus limitaciones, ¿verdad? ¿Qué era lo que limitaba la libertad cristiana? ¿Recuerdan? Hablamos de que Cristo nos hizo libres, pero algo limita nuestra libertad. ¿Qué era lo que limitaba nuestra libertad en Cristo? Ay, que nadie se acuerda. A ver, no estén murmurando, sino si lo saben, levanten la mano y díganlo. ¿Nadie? Estábamos hablando de la prueba y de todo eso, pero estábamos hablando también de la libertad cristiana. Somos libres en Cristo, ¿verdad? Pero hay algo que limita nuestra libertad. ¿Qué es lo que limita nuestra libertad? El pecado. La falta de fe. Ay, 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 qué despistado. Lo que limita nuestra libertad cristiana es el bienestar de los demás. O sea, yo soy libre en Cristo, pero no para hacer daño con mi testimonio o con mi ejemplo, con mis palabras, con mi vida. Yo no puedo hacer daño a mis hermanos. Es decir, yo puedo ir, para mí a lo mejor no es pecado mirar un ídolo, pero participar si yo participo de un banquete hecho a los ídolos y mis hermanos me ven, ellos que no son tan libres como yo, pues pueden realmente ser afectados y puedo hacerle daños a ellos. Por tanto, por amor a mis hermanos, yo no voy a hacer aquello que no es, ¿verdad? Yo puedo ser libre, pero por mucha libertad que yo tenga, yo no soy libre para dañar a nadie. ¿Okay? Nuestra libertad tiene como límite el bienestar de los demás. ¿Okay? Esto es importante porque hoy, hablando también de otro tema que hay aquí en este pasaje, vamos a hablar sobre esa cuestión, ¿verdad? Ahora, ¿realmente es libre el cristiano? Claro, el cristiano es libre. Pero ¿recuerdan lo que dice Juan 8:36? Así que si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. Si Cristo te ha hecho libre, eres libre. Ahora, ¿quiere decir eso que yo puedo hacer lo que me dé la gana? Mi libertad no es para hacer lo que yo quiera. Soy libre ¿para qué? Para hacer el bien. Soy libre para servir a Dios. Soy libre para hacer lo bueno. Hay quienes no pueden hacer lo bueno porque son esclavos del pecado. ¿Recuerdan el ejemplo que les puse, verdad? Hay quienes quieren, te retan y te dicen, mira, tú no puedes hacer esto porque tu religión te lo prohíbe. No, mira, yo puedo hacer eso, pero elijo no hacerlo, porque yo soy libre. Tú eres el esclavo, el que no puede dejar de hacerlo, ¿verdad? Por consiguiente, somos libres, pero nuestra libertad en Cristo no es un cheque en blanco, no significa que yo puedo hacer cualquier cosa que se me ocurra. Como yo soy libre, pues hoy me apetece robar un banco, mentir, adulterar. ¿Soy libre para esas cosas? No, de ninguna manera. Podría hacerlo, pero no debo hacerlo porque ofendo a Dios con ello y hago daño a otras personas. Por tanto, mi libertad tiene límites. Ser libres en Cristo no significa hacer lo que a uno le dé la gana.
Significa ser libres para hacer lo bueno. ¿Amén? Vamos a ver, Primera de Pedro capítulo 2 nos lo aclara. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 16. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 16. Ahí dice: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, libres para servir a Dios. ¿Ok? No como los que tienen la libertad como un pretexto para hacer lo malo. Yo conozco a un señor que dice que es cristiano y que, como le han enseñado que él, porque hizo un día una oración en la iglesia, ya era salvo, y que la salvación no se puede perder, él dice: yo soy libre para hacer lo que quiero. Y vive fumando, bebiendo, a veces dice palabrotas que no deben estar en la boca de un hijo de Dios, y otras muchas cosas que no debe hacer. ¿Ustedes creen que realmente ese hombre es un hijo de Dios? No. Si fuera un hijo de Dios, sería libre del pecado. La libertad que Cristo da es libertad del mal, pero no nos libera para hacer el mal, sino nos libera para que podamos hacer el bien, porque ninguno puede hacer el bien por sí mismo, necesita la libertad de Cristo. Todos éramos esclavos del pecado, pero por fe en Cristo hemos sido libertados, pero libres de lo malo, no libres de lo bueno. No es que yo pueda hacer lo que yo quiera y como no voy a perder mi salvación. Oye, usted está equivocado. Usted puede estar sinceramente convencido de eso, pero usted sinceramente se va al infierno, con toda sinceridad seguramente, se va usted al infierno. Es decir, somos libres no para hacer lo que queramos, sino para hacer la voluntad de Dios. ¿Amén? ¿Están de acuerdo o no? Muy bien. Vamos a ver otro pasaje. Judas, versículos del 3 al 7. Judas solo tiene un capítulo, así que no... solamente Judas, versículo, está detrás de la tercera de Juan y antes de Apocalipsis. Judas, versículos del 3 al 7. Este es un texto fantástico. El libro de Judas es una carta pequeñita que deberían todos conocer. Deberían leerla porque es muy interesante. Pero vamos a leer los versículos del 3 al 7. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios, de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Amén. Un pasaje que da para mucho, ¿no? Pero es un pasaje absolutamente conveniente y oportuno para nuestros días, ¿no creen? Porque aquí se nos insta, aunque no vamos a abundar en esto porque no es el tema de hoy, pero se nos insta a contender ardientemente por la fe que fue una vez dada a los santos. Es decir, Judas nos está diciendo, hay que luchar
hasta la agonía para defender la verdad, para defender la fe que nos fue entregada por Cristo Jesús. ¿Ustedes creen que es necesario hoy en día esto? ¿Sí o no? ¿Hay que defender la fe? Hoy más que nunca. Porque la fe, hoy, la verdad se está mezclando con mentiras. Y se predican una verdad aguada, diluida, que no es verdad, que es una terrible mentira. Y que está llevando a multitudes a creer que están en la verdad, cuando en realidad están muy lejos de la verdad. Por tanto, es necesario contender, luchar. Sin embargo, hoy muchos, cuando uno trata de defender la verdad, le acusan de falta de amor. ¿Quién es usted para juzgar? Bueno, la Biblia dice los profetas, es decir, los que hablan la palabra de Dios, los que exponen la verdad, hablen y los demás juzguen. La palabra de Dios debe ser juzgada, no la palabra de Dios, sino como la interpretan los hombres. Cuando alguien habla de la palabra de Dios, si lo que dice no es correcto, uno tiene que corregirlo, tiene que defender la verdad. Esto es lo que dice precisamente este pasaje. Hoy se me enojó un pastor alemán de Bremen, Alemania. Pastor alemán no me refiero... No, perdón por el chiste, no. Es un pastor de Alemania, perdón. Porque, me escribió una carta llamándome la atención por el vídeo del diezmo, diciéndome que estoy haciéndole mucho daño a la Iglesia de Cristo con vídeos como ese, ¿no? Y yo le escribí diciéndole que los testimonios que recibo todos los días de todas partes del mundo son justamente lo contrario. La gente se siente liberada por la verdad y dan al Señor y dan con alegría y ya no por obligación. Y tengo testimonio de personas que dan más ahora por gratitud que antes por necesidad. Por consiguiente, la verdad tiene que ser defendida. Pero cuando yo le respondí su carta con pasajes bíblicos llenos de textos para que él entendiera el tema, me respondió otra carta que ustedes no se pueden ni imaginar. Y es que cuando las personas no saben defender lo que creen, atacan a la persona. Bueno, pues, menos guapo me dijo de todo. Yo se lo perdono porque no soy guapo, pero tampoco soy lo que él me dijo que era. Pero es necesario hoy en día defender la verdad. Y defender la verdad con la verdad. No defender la verdad con la filosofía humana, no defender la verdad con la psicología, no defender la verdad con un supuesto amor, que yo digo que es un amor ñoño, que nada tiene que ver con el amor de Dios. El amor de Dios nos tiene que llamar a amar la verdad, a predicar la verdad, aún a costa del rechazo de los demás. Pero no es el tema, me estaba desviando yo del tema. Lo que pasa es que este pasaje lo tengo que usar muchas veces justamente por esto. Algunos dicen, es que no hay que contender con palabra o de palabra. Pero mire, aquí la palabra de Dios me está diciendo que debo contender y además debo hacerlo ardientemente. Pero yo no contiendo sobre palabras de hombre, contiendo sobre la palabra de Dios, defendiendo la verdad. Y si no le gusta la verdad, usted es un comerciante de la fe, pero no es un siervo de Dios. Y punto. Bueno, pues aquí tenemos muchos temas en este pasaje, pero no es de esto de lo que yo les quería hablar. La gente hoy en día busca la amistad del mundo, ¿verdad? En este pasaje, Judas nos está dando 3 ejemplos. Nos da el ejemplo de gente que en su libertad hicieron lo que quisieron. Y yo tengo que hacerles una pregunta, porque aquí se nos habla de los hombres, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, ¿verdad? Se nos habla de los ángeles y se nos habla de las ciudades de Sodoma y de Gomorra.
En estos tres ejemplos, en estos tres casos, los hombres hicieron su voluntad y no la voluntad de Dios. La pregunta que tengo que hacerle es la siguiente. Ellos se sintieron libres, hicieron lo que quisieron. Pero la pregunta es, ¿tuvieron consecuencias? En los tres casos. El pueblo de Israel hizo lo que le dio la gana en el desierto. ¿Pero tuvo consecuencia eso? ¿Cuáles fueron las consecuencias? No pisaron la tierra prometida. No pudieron alcanzar la bendición. Quedaron tirados, postrados, muertos en el desierto. Los ángeles que faltaron a su naturaleza, que pecaron contra Dios, ¿tuvieron consecuencias? Tuvieron consecuencias. ¿Cuáles fueron esas consecuencias? Están apresados en cadena de oscuridad, esperando el día del juicio, en el cual serán echados al lago de fuego. Sodoma y Gomorra, ustedes saben ya de la historia de Sodoma y Gomorra, de la perversión que había en esas ciudades. ¿Tuvieron consecuencias o no tuvieron consecuencias? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Fueron destruidos. Y fueron destruidos por el juicio de Dios. Ninguno de ellos creyó a Lot cuando predicó sobre el juicio de Dios. Pero ¿vino o no vino el juicio de Dios? De igual manera, hoy hay muchos que, creyéndose libres para hacer lo que quieren, no tienen en cuenta estas cosas. La verdad es que si tú haces lo que te da la gana, tus actos tendrán consecuencias. Da igual que tú te llames cristiano o no. Si tú rechazas a Dios, no significa que vas a anular a Dios, que vas a hacer que Dios no exista. Si tú no quieres creer en Dios, da igual. Dios no va a dejar de existir porque tú te tapes los ojos. Entonces, desde aquí nosotros tenemos que decirle a todo aquel que se llame cristiano o no, quiere hacer su voluntad por encima de la voluntad de Dios, tenemos que decirle, no sean niños, no sean inmaduros, no tapen los ojos pensando que así, como ustedes no ven, Dios no les va a saber, porque Dios sí les ve y tiene en cuenta todo lo que ustedes hacen. Amén. Por consiguiente, es importante que nosotros entendamos que nuestra libertad en Cristo tiene limitaciones. No somos libres para hacer lo que nos dé la gana. Somos libres para servir a Dios. Somos libres para hacer el bien. Y somos libres porque Cristo ha roto las cadenas que oprimían nuestras vidas, que nos esclavizaban al pecado. Ya no somos esclavos del pecado, sino siervos de justicia. Amén. Gloria a Dios. Aquí, de hecho, en este pasaje se habla de castigo eterno, ¿verdad? En el versículo 7, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Muchos no quieren creer en estas palabras, ¿verdad? Piensan que son cosas fantasiosas, que son mitos, que el cielo no existe, que el infierno no existe. Pero ¿podrán nuestras ideas de Dios cambiar a Dios? Desde luego que no. Vivimos en una sociedad que no quiere creer en verdades absolutas. Un día me lo decía, no sé si un político de esto, no me decía, no, es que yo no creo en verdades absolutas. Digo, eso es una verdad absoluta. Lo que tú estás afirmando, decir que no hay verdades absolutas, es una verdad absoluta en sí misma. Es una afirmación que tú estás haciendo de lo que tú crees. Solo que tu verdad absoluta es errónea. Decir que no hay Dios es una verdad absoluta. Así que si tú no crees en verdades absolutas, tú deberías coger tu cerebro y sacarlo de ti, porque cualquier cosa que tú pienses es una verdad absoluta que tú estás declarando con tu boca, ¿verdad? Pero el ser humano es necio. Así dice la palabra, ¿verdad? Creyendo ser sabio, se hicieron necios, porque no reconocieron a Dios, no le dieron gracias, ni le adoraron como Él merece ser adorado. Por eso el hombre se llena de orgullo en su corazón y su entendimiento entra en tinieblas y se vuelven necios. Si todos tenemos una idea distinta de Dios,
¿Cuál de ellas será la correcta? Si el ateo tiene una forma de ver, cree que Dios no existe. El agnóstico cree que aún existiendo no se puede alcanzar, es decir, no se puede comprender. Si el religioso cree que Dios es un trozo de madera que puede colgar en un sitio y dejarlo ahí hasta que tenga un problema. Si cada uno tiene una idea diferente de Dios, ¿cuántos dioses existen? Uno solo. En verdad, uno solo, ¿verdad? Y nosotros miramos las religiones y son muchas, pero dioses hay uno solo. Y hay algunos que dicen, bueno, todas las religiones son iguales porque todas adoran a Dios y Dios nada más hay uno. Oiga, no. Usted perdone que yo le aclare esto, pero eso no es verdad. El Dios del Islam no tiene nada que ver con el Dios de la Biblia. Son dos dioses totalmente diferentes. Mientras que el Dios de la Biblia se nos ha revelado a sí mismo a través de la palabra, de las escrituras, del cielo, de la tierra, de la creación y de todo lo que ha hecho. El Dios Alá que encontramos en el Corán es un Dios inventado por Mahoma, a la imagen de Mahoma. Es diferente, es un Dios sanguinario, es un Dios que se deleita en hacer mal. Jehová no. Jehová quiere hacer que todos se arrepientan, que todos sean salvos, que todos vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere bendecir a todo el mundo y dice claramente en las Escrituras: yo no quiero la muerte del que muere, dice Dios. Por tanto, hay una enorme diferencia entre Alá y Jehová. Y entre entre Jehová y cualquier otro Dios hay una enorme diferencia. No todas las religiones son iguales. El cristianismo es la única religión cuyo fundador sigue vivo. Los musulmanes siguen adorando los huesos de Mahoma. Nosotros adoramos a un Cristo que vive. Hay una enorme diferencia, creo, ¿no? ¿Verdad? Hay una enorme diferencia. Por tanto, que el ser humano quiere ser libre para crearse un mundo conforme a sus propias ideas, allá él, pero ese mundo no es real. La sociedad actual dice que la realidad es ambigua y cada cual tiene su propia realidad. Pero oiga, si yo les digo a ustedes, esto es un móvil, esto es un teléfono móvil, ¿ustedes qué me dicen? ¿Sí? ¿Están seguros? Sí, es un teléfono móvil. Pero otro lo puede mirar y decir, no, mire, eso es un mando a distancia. Pues vale, llámale como tú quieras, pero es un teléfono móvil. Hay una realidad, aunque no la queramos creer, aunque queramos inventarnos otra realidad. Yo puedo decir, esto es un bocadillo. Vale, si tú quieres creer que tu móvil es un bocadillo, cómetelo. Es la tontería de la metafísica, ¿verdad? Si tú puedes pensar en algo y desearlo con todas tus ganas e imaginarlo, eso se hará realidad. Mire, a ver, piensen, no sé, en una buena pizza, la que le guste. Uno de pepperoni, el otro de lo que quieran. Una buena pizza, piensen con todas sus ganas. Hagan el ejercicio, hagan el esfuerzo. A ver si le aparece en las manos esa pizza. ¿Ustedes creen que aparecerá? ¿Qué pasó? Se cayó la gomita del micrófono, ¿verdad? Ese es el apasionamiento. ¿Fabricaremos una pizza a base de quererla? Es una tontería, ¿verdad? Hay quien cree que a fuerza de quererlo pueden quitar a Dios de la ecuación. Usted es libre para creer lo que usted quiera, oiga. Pero más le vale ser inteligente que estúpido. ¿No creen? Somos libres, pero no para hacer lo que queramos. Somos libres para hacer lo correcto. Un cristiano puede ser todo lo libre que quiera,
Pero si infringe la ley, ¿qué le pasará? Tendrá consecuencias, evidentemente. Pecaban los corintios contra Dios cuando participaban de las festividades paganas en honor a los dioses falsos, a los ídolos. ¿Pecaban o no pecaban los corintios al hacer eso? Pecaban. Y ellos decían, no, es que para mí no es pecado. Dice, tu libertad tiene un límite. Si Dios ha dicho que no lo haga, que no participes de la idolatría, no debes hacerlo. ¿Amén? Es que, mira, dan una carne tan rica. Yo voy, pero no por el ídolo, yo voy para comer. Estas cosas pasan, ¿verdad? Pero ellos debían entender que la presencia de un cristiano en un templo pagano, celebrando una fiesta a un ídolo falso, es algo que ofendía a Dios. Es algo que a Dios no puede agradarle. Por tanto, lo que se nos dice aquí en la palabra del Señor, yendo a 1 Corintios, capítulo 10, decía, por tanto, amados míos, huid de la idolatría, ¿verdad? Huid, salgan corriendo, apártense, aléjense de la idolatría. Versículo 15, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. ¿Eran sensatos los corintios? Bueno, ellos creían que sí. Pablo estuvo batallando en los primeros capítulos con ese orgullo que tenían los corintios de creerse sabios, ¿verdad? Pero realmente no eran demasiado sabios y su conducta lo demuestra, ¿verdad? Este pasaje lo podríamos traducir diciendo, si fueran sabios sabrán que lo que les digo es la verdad. Como a sensatos los hablo. Juzgad vosotros lo que digo. Es decir, si ustedes fueran sensatos, entenderían lo que les estoy diciendo. Los corintios deben juzgar con sabiduría las palabras del apóstol y decidir sobre ese mandato. Vamos a leer los versículos del 16 al 22, porque aquí se nos va a hablar de otro tema, que es la Santa Cena. Y es importante, muy interesante, algunas cosas que podemos ver aquí en este pasaje. Vamos a leerlo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues el mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no participan del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Está ahí la palabra, ¿no? En el verso 16 se comienza hablando de la cena del Señor y Pablo va a tratar este tema haciendo dos preguntas retóricas que requieren una respuesta afirmativa o negativa. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. ¿Afirmativa o negativa? Afirmativa, claro. Aquí aparece la palabra comunión, que es traducida de la palabra griega koinonía. Imagino que muchos han oído hablar de esa palabra, ¿verdad? Koinonía. La palabra griega que significa común, unión, unidos. Hay otra muy similar que es koinonein, que es unidos con un propósito. Pero koinonía es unidos. Y aquí, ¿qué significa este pasaje del versículo 16? ¿Qué creen ustedes que significa?
Cuando dice aquí la copa de bendición que bendecimos, no es la comunión de la sangre de Cristo. ¿Qué creen que significa eso? Ayúdenme, por favor. Porque quiere decir que así como se participa de la comunión de Cristo en la cena, también al participar en las otras ideologías se está participando de... Justamente eso es lo que se dice del 16 al 22. Ese es el argumento de Pablo. Es decir, nosotros no tenemos, los cristianos, no tenemos necesidad de irnos a fiestas paganas. Tenemos nuestras propias fiestas. Celebrémoslas en honor a nuestro Dios, no a ídolos falsos, ¿verdad? Pero con esta frase concreta, con esta pregunta que hace Pablo en el versículo 16, ¿qué es lo que realmente Pablo está diciendo? La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Nos está afirmando, ¿no?, de que tenemos comunión con Dios. Nos está afirmando de que tenemos comunión con Dios para tomar la copa. Efectivamente, nos está diciendo que cuando tomamos la copa estamos testificando que tenemos comunión con Dios. O sea, la Santa Cena es un símbolo en realidad, pero los símbolos tienen un significado. El significado de participar de la copa es que tú estás diciendo que tienes comunión con Dios, que estás unido o unida al Señor. Por tanto, este es el mensaje. Fíjese, justamente estamos unidos a Dios por medio de la sangre de Cristo, porque es la sangre de Cristo lo que nos une al Padre, ¿verdad? Fíjense, capítulo 1, versículo 9 de 1 de Corintios 1:9. Dice: fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Fuimos llamados a la comunión y a la unidad, a estar pegados a Cristo. ¿Recuerdan las palabras de Jesús en Juan 15? El que permanece en mí, ¿verdad? El que permanece en mí, lleva mucho fruto, ¿verdad? Porque separado de mí nada podéis hacer. Cristo quiere que estemos unidos a Él, que estemos bien agarrados a Él, que tengamos comunión con Él. Entonces, cuando participamos de la Santa Cena, al tomar el vino estamos diciendo: yo tengo comunión con Cristo. Amén. Ese es el símbolo, eso es lo que significa. Yo estoy conectado con Dios. Eso es lo que dice Pablo. Si tenemos comunión con Dios, ¿cómo podemos al mismo tiempo tener comunión con los ídolos? ¿No ofenderemos a Dios si participamos de la adoración a la idolatría? Por eso Pablo dice: huid de la idolatría, ¿verdad? Por tanto, cuando los corintios participaban de esas fiestas paganas, estaban teniendo comunión con ellos. Porque si al tomar el vino de la cena del Señor estaba diciendo que tiene comunión con Dios, al tomar el vino en la fiesta pagana, ¿con quién estaban teniendo comunión? Con los demonios. Porque detrás de cada ídolo, dice Pablo aquí, hay un demonio. Es decir, lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican. Quiere decir que detrás de esos ídolos lo que había eran demonios. Por tanto, nosotros no podemos participar de la comunión con los demonios. Participamos de una comunión mucho más alta, mucho más excelsa, mucho mejor. Disfrutamos la comunión con Dios. Amén. Y al celebrar la Santa Cena, que el próximo domingo la celebraremos, estaremos dando testimonio de que tenemos comunión con Dios. Oiga, no con cualquier Dios, con el único, con el verdadero, con el que creó el cielo y la tierra, con el que perdonó nuestros pecados enviando a su Hijo a la cruz por nosotros. Tenemos comunión con Dios, podemos tener comunión con Dios por medio de la fe en la sangre de Cristo. Amén. Por tanto, ahí dice la copa de bendición que bendecimos. Por tanto, esa copa de bendición que bendecimos
Quiere decir, esa copa de bendición por la que damos gracias es el símbolo de nuestra comunión con Dios por medio de la sangre de Cristo. Y por tanto, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. ¿A qué se refiere con esto de la comunión del cuerpo de Cristo? Efectivamente. Al participar del pan, estamos testificando que no solo tenemos comunión con Dios, sino también con nuestros hermanos. Porque en la Escritura está, como está escrito, ¿verdad? Si no amas a tu hermano a quien ve, ¿cómo puedes amar a Dios a quien no ve? Es decir, somos llamados a la comunión con Dios en una relación vertical, pero somos también llamados a la comunión con nuestros hermanos en una relación horizontal, ¿verdad? Somos llamados a la comunión los unos con los otros. Esto quiere decir, hermanos, fíjense la simplicidad. A ver, díganme ustedes, ¿qué quiere decir esto? Cuando la palabra nos dice, sí, porque yo, si se lo digo yo, entonces ustedes no participan. No, ayúdenme y díganmelo ustedes. ¿Qué quiere decir que somos llamados a la comunión los unos con los otros? ¿Qué implica eso? Interesarnos unos por otros. Compartir. Somos muchos en la comunión, pero un solo cuerpo. Somos muchos en la comunión, pero un solo cuerpo. Qué poética, ¿eh? Obedecer la palabra de Dios. Obedecer la palabra de Dios. Sí, pero ¿por qué no llevan eso al terreno de lo práctico? A mí me gusta coger la teología y traerlo a lo práctico. Ser solidarios unos con otros. Por ejemplo, perdonar, tener buena relación. Pero ¿se refiere solamente tener buena relación con la gente de la iglesia? ¿O se refiere también a tener buena relación con el esposo? ¿Y con la esposa? ¿Significa que los cristianos tenemos que tener una buena relación? ¿Esposos con esposas? ¿Padres con hijos? ¿Hijos con padres? ¿Y con madres? ¿Significa que tenemos que llevar la teología, el conocimiento, al terreno de lo práctico? ¿Verdad? Porque a veces nos quedamos solamente con los conceptos, con las ideas. Sí, entendemos comunión con los hermanos, comunión con los demás. Pero ¿quiénes son los demás? Si yo no tengo comunión con mi esposa, ¿puedo participar de la Santa Cena? Sí. Tengo que ir a mi esposa, pedirle perdón, arreglar los problemas y participar de la Santa Cena. Si no lo ha hecho, entonces hay que dudar de que sea un verdadero cristiano. Porque el verdadero cristiano hace la voluntad de Dios. ¿Ustedes qué creen? ¿Verdad? Si un cristiano está obrando mal, ¿qué debe hacer? Arrepentirse, pedir perdón, solucionar el problema. Y fíjense si es con el esposo o con la esposa antes de que se ponga el sol. Es decir, antes de que se vayan a la cama deberían haber arreglado el asunto. Porque si tú hoy te acuestas con un problemita así, te levantas con uno así. ¿O no? Estas cosas no son solamente teóricas, no son solamente conceptos, ideas. Estas ideas hay que llevarlo al terreno de lo práctico, a la vida diaria. Oiga, usted puede tener comunión con toda la iglesia, pero si no tiene comunión con quien tiene en su casa, ¿qué clase de cristiano es usted? ¿O de cristiana?
La comunión tiene que ser, digamos, el Dios es su palabra, ¿no? Que Él da el querer y la satisfacción. Tener un mismo sentido y un mismo pensar de acuerdo a la voluntad de Dios, o sea, su obediencia a Dios. ¿Entiendes? O sea, amarlo, amarlo, perdonarlo, o sea, sacar los frutos del Espíritu. Eso es la comunión, eso es lo ideal. Lo ideal es que los cristianos se respeten, se amen, si surgen problemas. ¿Qué surgirán? Porque la vida hace que surjan problemas, malos entendidos, roces, da igual. Pero oiga, el problema no es que surjan conflictos. El problema es que no tengamos la capacidad de superarlos. El problema es que no seamos capaces de solucionarlos a tiempo, porque entonces llegamos a un extremo en el que ya aquello no tiene solución y entonces viene el lamento, ¿verdad? Pero tenemos el deber delante de Dios de solucionar las cosas. Tenemos el deber delante de Dios de tener comunión con todo. Oiga, mayormente con los de casa, ¿vale? Con los de casa. El pan que partimos es símbolo de la comunión con el pueblo de Dios, que es el cuerpo de Cristo. Pero nuestra familia es parte del pueblo de Dios. Amén. Los primeros discípulos, los apóstoles bueno, ellos lo tuvieron, yo creo que lo tuvieron bien claro desde el principio, ¿no? ¿Recuerdan Hechos 2:42? Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Cuando habla del partimiento del pan no significa solamente en comida, sino significa en la celebración de la Santa Cena, ¿no? Y en las oraciones, comunión unos con otros. Eso era algo importantísimo en la iglesia del primer siglo. ¿Que se escucha qué? Raro. ¿Se escucha raro? No. Si fuera la batería se oiría de otra manera, pero... ¿Sí? Mira a ver si es de algún cable o algo. No, este está apagado. Bien, vamos a ver un pasaje de las Escrituras en 1 de Juan capítulo 1, versículo del 1 al 4. 1 de Juan capítulo 1, del 1 al 4. ¿Sigue haciendo ruido? Ya no. Vale, perfecto. Dice, lo que era desde el principio, dice el apóstol Juan. Primera de Juan, primera epístola del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, ¿para qué? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Es decir, ellos escribieron el Nuevo Testamento para que nosotros tuviésemos comunión con ellos. Y nuestra comunión es verdaderamente con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Amén. Nuestra comunión. Para los primeros discípulos, para la primera iglesia cristiana, la comunión era un asunto de vital importancia. De vital importancia. Hay que guardar la comunión. Es decir, hay que preservar la unidad.
Hay que poner los medios necesarios para que esa unidad se desarrolle y se desenvuelva. Mire, yo quiero aprovechar la oportunidad para dar gracias a todas las damas, bueno, en general a toda la iglesia, porque cuando yo hice el llamado para que no fuerais a visitar a Ana Ruth, que estaba enferma en el hospital, ustedes fueron obedientes. Más que porque yo lo dijera, porque amaran a Ana Ruth y deseaban lo mejor para él. Y cuando le pedí a las hermanas que organizaran un turno de mujeres para ocuparse de su cuidado, todas las hermanas respondieron. Y eso es comunión, comunión práctica. Para mí eso, como pastor, les digo sinceramente, yo sé que el orgullo es pecado. Cuando se convierte en pecado, cuando el orgullo te lleva o te aparta de la verdad o te aleja de Dios. Pero yo me siento orgulloso de esta congregación. Quiero decir, yo doy gracias a Dios por la comunión, por la unidad que se respira en esta iglesia. Yo he estado en muchas iglesias, mis hermanos, y yo les puedo asegurar que la preocupación de los unos por los otros es un signo claro y evidente de que de verdad tenemos comunión con Dios. La comunión con Dios se expresa en la comunión de los unos para con los otros. Así que, muy bien. Bien, gracias a las damas, gracias a los caballeros que han estado ahí, que han apoyado con sus oraciones, que se han abstenido de ir. Ya pueden ir, si se ponen de acuerdo, poquito a poco en visitas breves y no muchos de golpe. Si van y ven que hay alguien, pues se esperan a que termine y después entra el otro. Pero qué bueno haber podido dar ese testimonio de atención, de cuidado para con nuestra hermana que lo necesitaba, ¿no? Por tanto, el pan que partimos es símbolo de la comunión con el pueblo de Dios, con el cuerpo de Cristo. Y miren, estamos en Primera de Juan, veamos el capítulo 4, versículos del 20 al 21, están las palabras que yo antes les cité de memoria, ¿no? Capítulo 4, del 20 al 21. Fíjense lo que dice, y díganme ustedes si esto no es verdad. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, que es mentiroso. Miren, no se puede llamar de otra manera. Si alguien dice que ama a Dios y aborrece a su esposa, que es si aborrece a su hijo, ¿qué es? Si aborrece a su hermano, es mentiroso. A ver, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros, se refiere a los cristianos, tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Tenemos ese mandamiento, es un mandamiento. Así mi hermano no me ame. El amor no es ser amado. El amor es hacerle la vida fácil a la otra persona. El amor es querer hacer bien a la otra persona, aunque la otra persona no nos lo haga a nosotros. Dios nos amó incondicionalmente, no porque nosotros fuéramos buenos, lo mereciéramos, o porque nosotros le amáramos a Él, porque Dios nos mostró amor aun cuando nosotros éramos pecadores, ¿verdad? Si alguien participa del pan sin tener verdaderamente comunión con Dios o con sus hermanos, ¿qué estaría pasando ahí? Come condenación. Juicio. Come y bebe para sí. ¿Por qué?
Está dando un falso testimonio. Está diciendo que tiene comunión con Dios cuando no la tiene. O está diciendo que tiene comunión con los hermanos cuando no la tiene. Y eso es un falso testimonio. Y la Biblia dice claramente que el testigo falso morirá. Así está escrito. Así que si participamos de la comunión con Dios y de la iglesia, ¿qué comunión debemos nosotros tener con los ídolos? Ninguna. Absolutamente ninguna. ¿Qué comunión vamos a tener nosotros? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Verdad? ¿Qué comunión tiene Cristo con los ídolos? Ninguna. Ahora bien, hay quienes afirman, y yo crecí en una iglesia que creía esto, digo crecí en el Evangelio, hay quienes afirman que quienes no se han bautizado, o quienes no hablan en lenguas, o quienes no han pasado por un discipulado determinado, no deben participar de la Santa Cena. ¿Qué piensan? Es falso. ¿Y por qué lo dicen entonces? Ellos lo dicen. Esa es la cuestión. La cuestión es ¿dónde está escrito? ¿Dónde está escrito en la palabra? Es que así se hizo en la iglesia desde siempre. Vale. O sea, es una tradición humana, pero no es un mandamiento bíblico. No es una verdad bíblica. Es algo que los hombres han venido haciendo, que las denominaciones han puesto como norma, pero no es un mandamiento de Dios, ¿verdad? Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque no hay fundamento para eso. Pongamos un ejemplo. ¿Nosotros cada cuánto tiempo celebramos la Santa Cena? Una vez al mes. ¿Cada cuánto tiempo celebramos bautismos? Una vez al año, como mucho, ¿verdad? Una vez al año. Entonces, imagínense que una persona se convierte y que se convierte pues después de que hemos hecho los bautismos. Ahora, tiene que esperar un año para poder tomar la Santa Cena. Si esa persona tiene comunión con Dios y tiene comunión con los hermanos, ¿qué impide que esa persona tome la comunión? ¿Hay algún pasaje que lo prohíba? Que yo conozca, ¿no? Dice la hermana. Sin embargo, a veces se ponen mandamientos humanos y se aferran a esos mandamientos casi con más fuerza que a los verdaderos mandamientos de Dios. ¿Recuerda lo que les pasó a los